Bueno, antes de iniciar y continuar con el tema, pues alguna información. Eh, no sé si en esta sección habrá alguien que no se examinó por algún motivo el día normal del examen, para indicarle que el extemporáneo, siempre y cuando haya presentado la solicitud en tiempo, de conformidad a la normativa, y justificada su ausencia, vamos a realizar el examen el día lunes en horario de clase para esta sección. A mí únicamente una persona me ha hablado de examen extemporáneo y me presentó la copia de la solicitud. No sé si habrá más en esta sección. De todas maneras, el lunes en horario de clase vamos a hacer el extemporáneo. Por un lado. Por otro lado, en relación a los debates que iniciamos la próxima semana, son 29 debates y realmente tendríamos que trabajar prácticamente toda la semana del mes de mayo. Yo le decía todos los días del mes de mayo. Sin embargo, me hubiera gustado iniciar este miércoles, pero es feriado, ¿no? 1 de mayo. Entonces, al menos que uno de los grupos, el grupo uno, no sé si estuviera disponible ya para el martes. Si no, pues arrancaríamos formalmente el día viernes, la próxima semana. Con ustedes, prácticamente comenzaría el grupo uno de 5 de la tarde a 7. Vamos a iniciar a las 5 porque si no, no nos daría tiempo concluir el debate en 2 horas, tomando en consideración que a las 7 yo tengo que estar en la otra sección y entonces la otra sección iniciaría su debate a las 7 para las 8:30 o 9. Entonces, formalmente les anticipo que si no podemos iniciar el martes con el grupo uno, pues me gustaría saber la opinión del coordinador o de los integrantes del grupo uno si pudieran el martes. Si no, pues entonces dejaríamos formalmente el inicio de los debates el día viernes y trabajaríamos un par de sábados, comenzando el sábado 4 de mayo. Y vamos a ver si trabajamos mañana y tarde, 2 grupos en la mañana, 2 grupos en la tarde, para que nos dé tiempo, porque, los exámenes tentativamente están señalados los finales inician el 21 de mayo, y el nuestro está programado para el 27 de mayo, de manera que tendríamos que concluir los debates el 20 de mayo, para que ustedes, ya no, digamos, estén con esa preocupación a la hora de los exámenes finales. Y entonces, estaríamos, yo el calendario se los y haría llegar, bueno, el día lunes que vamos a tener clase presencial, hablaríamos de lo relativo a la guía al debate, al calendario em, digamos, de los debates. Los días sábados yo sé que hay algunos alumnos, me están indicando ahí que tienen clínicas. Sin embargo, en otras oportunidades lo que hemos hecho es que se pide una autorización al profesor de la clínica, yo les firmo la nota en donde se indica que no van a estar presentes en la clínica porque tienen que desarrollar un debate en el curso de Derecho Procesal Penal 2. Y recuerden ustedes que para poder tener derecho a aprobar la clínica, pues tienen que aprobar primero el curso de Derecho Procesal Penal para que sea válida esa clínica. Aunque realmente no debería de ser de esa manera, no deberían de estar en clínica sin previamente aprobar el curso de Derecho Procesal Penal. Sin embargo, pues lamentablemente así está la situación. Entonces, los días sábados que vamos a trabajar, los que tengan clínicas, pues como les decía, una nota, yo les firmo la nota para que, digamos, el responsable o el encargado de las clínicas, pues, autorice. En años anteriores eso hemos hecho. Entonces, tendríamos que ver eso, pues, ya, si digamos, algunos compañeros
Me están escribiendo ahí que tienen audiencia el día 4, no sé si es en la mañana o en la tarde, pues sabríamos. O podría ser también, yo, digamos, se ha pensado, se ha diseñado el calendario, trabajar lunes, miércoles, eh, si podríamos trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para no trabajar sábados. Esa sería otra opción. O trabajar un sábado, dado que realmente, digamos, como les decía, son 29 debates, ¿ya? Y entonces no nos daría tiempo si solo trabajáramos los días de clase. Digamos, recuerden ustedes que solo trabajamos a la semana 2 veces y prácticamente serían como 8 o 10 debates nada más los que se realizarían. Y la idea es, como les decía, que todos los grupos presenten su caso como parte del examen final, un el juicio oral y público. Entonces, estaríamos el lunes hablando o concretizando el calendario. Yo voy a, eh, tratar de acomodar tiempos y días y tratando de ver qué sábados, pues, se pudieran trabajar. Tentativamente, pues, hay un par de sábados que tendríamos que trabajar. Si no se pudiera este sábado 4, pues, entonces comenzaríamos el sábado 10, creo yo, el siguiente, y los todo va a ser de cómo acomodarlo para que podamos, pero por lo menos sí tenemos que trabajar lunes, miércoles, jueves, o no, si no jueves, lunes, miércoles, viernes y un par de sábados. O como también está la otra opción de que pudiéramos trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y prácticamente trabajaríamos de 5 a 7 una sección y luego la otra de 7 a 9, a efecto de que tengamos 2 debates todos los días y así poder cumplir con todos los grupos. Em, Como les decía, yo sé que hay compañeros que incluso trabajan sábado, o tienen clínicas u otras actividades, pero en aras de que logremos concluir todos los debates, pues estamos viendo de qué forma más accesible. em, Sí, yo sé que, digamos, ustedes tienen clases todos los días, pues, entonces solo tendrían que sacrificar una clase el día que les toca el debate y que solo el grupo, digamos, si los que quieran presenciar el debate de los otros grupos está bien, pero si no, solo el grupo que le corresponde el debate tendría que estar el día que le corresponde, ¿ya? Y los demás, pues, y recibir sus cursos, sus clases normales. Entonces, eso, pues, con el propósito de que podamos tener esa experiencia, todos los grupos digamos, al menos, quizá al final de la clase, pues, me gustaría saber si ustedes prefieren que sea toda la semana, pues, entonces, o si no, pues, el lunes lo definimos. Tentativamente, pues, lo ideal sería eso, de que trabajáramos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y posiblemente un sábado, ¿ya? O posiblemente no. Todo va a depender si acordamos de que sea toda la semana, que cada grupo, solo el grupo que va a presentar su debate, tendría que interrumpir sus clases ese día. Y el resto, pues, los que quieran y ver el debate de los compañeros, pues, bienvenidos. Y si no, pues acudir y recibir sus clases. Cuando sea la clase presencial, pues los debates se van a hacer presenciales en el salón o ver todavía pendiente de que me confirmen si me autorizan el uso del el salón López Larrabe, el auditorio López Larrabe, para que se desarrollen ahí. Pero lamentablemente, como hay graduaciones los viernes, entonces tendría que ver si me autorizan. Si no, pues se hace en el aula, en el salón de clase, se desarrollan los debates. Lo importante es que se realicen en el horario y la fecha que se va a establecer en el calendario correspondiente.
Entonces, si gustan, pues al final de la clase, pues ustedes me indican si prefieren que trabajemos de corrido toda la semana, pues es un sacrificio de ustedes y mío, eh, de 5 a 7, digamos, dependiendo el día que les toque clase, y de 7 a 9 el otro grupo. Si no, pues trabajaríamos nada más solo lunes, miércoles, viernes y sábado, ¿verdad? Entonces, si prefieren que sea toda la semana, pues será un par de semanas las que podamos trabajar y así salir de los debates. Todo pues con el ánimo de que no, de que logremos antes terminar los debates antes del examen final. Em, Estamos viendo realmente que la posibilidad de que yo les confirmaría también el lunes, sí, el debate le vamos a dar un valor de 20 puntos y un final de 10 puntos. Inicialmente habíamos dicho que el debate tendría una ponderación de 15 puntos y em, el examen final de 15 puntos. Sin embargo, pues tomando en consideración, esto implica de una u otra manera un poco de esfuerzo y sacrificio, sobre todo si vamos a trabajar durante toda la semana, pues considerar que el debate, pues sumarle o atribuirle una ponderación de 20 puntos y un examen final de 10 puntos. Entonces, tentativamente dejamos en que a partir del viernes de la otra semana, si no se pudiera el martes y jueves de esta semana, que serían 2 días aprovechados, sería el grupo uno y 2 si pudiera uno el martes y el jueves el grupo 2 si es que se pudiera, aunque yo sé que está pues muy prematuro porque hasta hoy se les envió la guía. Pero si no fuera posible, entonces formalmente iniciaríamos los debates el día viernes para ustedes a partir de las 5 de la tarde. Y el lunes pues ya estaría el calendario oficial en donde está la fecha, hora y el salón donde se va a realizar cuando sea presencial. Así es que esa es la información. Y al final, pues, si hay dudas, pues las podemos platicar. Bien, entonces, luego de esa información, pues ya pasamos a lo que es la continuación del tema que veníamos desarrollando, que es el desarrollo del juicio oral y público. Habíamos quedado en la última parte que abordamos fue lo relativo a la recepción de las pruebas. Y hoy nos corresponde entonces ver las nuevas pruebas que están reguladas en el artículo 381 del Código Procesal Penal. Bien, puede ocurrir que en el desarrollo del debate surjan nuevas pruebas. Es decir, por eso la ley habla de nuevas pruebas porque son pruebas que no se conocieron durante las etapas procesales anteriores, es decir, que durante la investigación no se tuvo conocimiento de esos medios de comprobación. Y es hasta en el debate en donde se conoce o, digamos, se enteran las partes y el tribunal de nuevas pruebas. Y si surgen nuevas pruebas, pues entonces hay que diligenciarlas y el artículo 381 establece que dice, el tribunal podrá ordenar de oficio la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no mayor de 5 días. También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren o resulten insuficientes. Las operaciones periciales necesarias serán practicadas en la misma audiencia cuando fuere posible. Bien, ¿y cuándo es que estamos en presencia de nuevas pruebas? La ley claramente dice que se habla
o estamos en presencia de nuevas pruebas cuando las mismas se originan o tienen su génesis en el desarrollo del debate. Es decir, que sean pruebas que no se conozcan o que no se tuvo conocimiento en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia, en la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Eh, y digamos, y esto, por ejemplo, una nueva prueba podría ser, pensemos en la declaración de testigos presenciales que, digamos, estuvieron en la escena de crimen y que declararon, no solo en la etapa de preparatoria, sino ya en el debate. Y puede ocurrir que el Ministerio Público solo tuvo conocimiento que en la escena de crimen, pues, hubo 2 testigos presenciales y ofreció esa prueba en la audiencia respectiva, los escuchó, los entrevistó en la etapa preparatoria, etcétera. Pero en el debate, cuando estos testigos declararon, puede que hayan manifestado que no solo ellos estuvieron presentes en la escena de crimen, sino también estuvo presente una tercera persona o 2 más, pero ellos no lo declararon en la etapa de investigación y el Ministerio Público no tuvo conocimiento de eso. Y por ello es que no presentó esos testigos en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Y es a raíz de la declaración de estos testigos presenciales que tanto el tribunal como el Ministerio Público, la defensa y los demás sujetos procesales tuvieron conocimiento de que además de estos 2 testigos que ya declararon, hubo uno más o 2 más. Y ellos indican, sí es cierto, yo estuve en la escena de crimen, pero además de mi persona estuvo la señora Beatriz Escalante Peinado, que también estuvo presente en la escena del crimen. Esa es una nueva prueba, porque hasta en ese momento del debate, a raíz de la declaración de estos testigos, se supo que también en la escena de crimen estuvo esta señora, la señora Beatriz. Entonces, el tribunal puede citar a esta testigo para escucharla, porque cree que es importante su declaración, para corroborar lo ya manifestado por los testigos presenciales. Esa es una nueva prueba, porque surge del desarrollo del debate. Es una testigo que no declaró en la etapa preparatoria, tampoco fue ofrecida como prueba por el Ministerio Público, porque no se tenía conocimiento en ese momento de que esta persona también había presenciado la comisión del hecho delictivo. Entonces, solo cuando sean nuevas pruebas es que se pueden diligenciar. Y para que esto se pueda realizar, pues, se suspende el debate a raíz del surgimiento de esas nuevas pruebas, pero el debate se suspende por un plazo no mayor de 5 días, como dice el artículo 380. O puede ser que también se trate de nuevos documentos o nuevos peritajes que no se sabían en etapas anteriores. Pero también dice el segundo párrafo del artículo 385 que podrá, dice, citarse a los peritos. Es decir, que también si en caso el tribunal, antes de dictar sentencia, considera que es necesario ampliar el peritaje emitido por un, valga la redundancia, perito en X materia, que no está muy claro, porque es ambiguo, etcétera, etcétera, entonces puede el tribunal citar a ese perito para ampliar, aclarar ese dictamen. Y entonces, todo ello con la finalidad de esclarecer de mejor manera el hecho que se está discutiendo en ese juicio oral y público. Si no hay nuevas pruebas, pues entonces prácticamente esa fase procesal no se desarrollaría en el debate.
Esto solo ocurre si, en efecto, surgen nuevas pruebas en el desarrollo del debate. Si no hay nuevas pruebas, entonces ya corresponde continuar con el debate y correspondería lo relativo a la que es, digamos, la argumentación, o sea, lo que el artículo 382 habla de discusión final y clausura. La discusión final básicamente se refiere a la exposición de los argumentos, de las conclusiones de los sujetos procesales. Es decir, que el Ministerio Público, el querellante, la defensa, eh, abogado tercero civilmente, si hay, emiten sus conclusiones. Se dice que esta es una de las etapas o de las incidencias más importantes en el juicio oral y público, porque es aquí donde el fiscal, el abogado defensor o el querellante y su abogado van a exponer de manera técnica, de manera jurídica y de manera lógica, coherente, etcétera, y sobre todo de manera convincente su argumentación o sus conclusiones. Es decir, que a través de las conclusiones, por supuesto que no solo a través de, porque puede haber una buena argumentación, una excelente elocuencia o exposición, utilizando un lenguaje jurídico, técnico, citando jurisprudencia, citando doctrina, etcétera. Pero tiene que ir acompañado de la prueba, porque al final la prueba es la que toma en consideración el tribunal para emitir una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, ¿ya? Pero para reforzar eso, pues es importante que las conclusiones de los sujetos procesales sean no solo lo más elocuente, sino sobre todo persuasiva, convincente. En el caso del Ministerio Público, pues el fiscal tendrá que hacer una exposición que convenza al tribunal de que la acusación que se discutió en ese juicio oral y público sí está bien sustentada con la prueba que presentó el fiscal y que se diligenció en el juicio oral y público. Y que con esa prueba el Ministerio Público fue capaz de quebrantar la investidura jurídica de presunción de inocencia del acusado y como consecuencia de ello, pues se probó su activa participación y responsabilidad penal como autor del hecho ilícito imputado. Y por su lado, pues el querellante, si puede ser que solo se adhiera a los argumentos o conclusiones del fiscal o haga su propia exposición, también haciendo referencia a las pruebas, etcétera, etcétera. Y al abogado defensor, por supuesto, también adoptando una actitud procesal de cuestionar la acusación, cuestionar que no, el Ministerio Público no fue capaz de probar la participación de su patrocinado en el ilícito atribuido, que que las pruebas no fueron convincentes, etcétera, y que hay duda de la participación de su patrocinado, o sencillamente no se probó, por lo tanto, pues requerirá una sentencia absolutoria, o bien también pedirá invocará atenuantes o causas de justificación, causas de inimputabilidad, etcétera, etcétera, con el ánimo o propósito de obtener una sentencia mínima o algún beneficio, dependiendo el delito, etcétera, etcétera. Prácticamente esa es la discusión final o las famosas conclusiones. Y en la discusión final,
sobre todo el fiscal, que es el que tiene que probar la responsabilidad penal del acusado, tendrá que hacer en esa discusión final o en esa argumentación, tendrá que hacer un análisis primero, pues, de que en efecto sí existió la comisión de un hecho delictivo, porque en la conducta asumida por el acusado, la cual exteriorizó al ejecutar el acto prohibido por la ley penal, pues sí concurrieron los supuestos del hecho delictivo, ya que sí se probó la existencia del delito. Hacer un análisis del delito, de sus elementos, hacer un análisis de la participación del acusado, es decir, como autor, como cómplice, como encubridor, dependiendo cómo haya sido su participación. Tendrá que hacer un análisis también de la pena asignada al delito para poder requerir él la pena mínima, la pena máxima o una pena intermedia. Y también, pues, tiene que hacer un análisis, decía, del delito, de la participación, de la pena, eh, y todo lo relativo, y sobre todo un análisis de cada una de las pruebas que presentó en forma independiente, en forma individual. Es decir, analizar la declaración de los testigos y hacer ver al tribunal que esa declaración sí es realmente válida y que el tribunal le debe dar valor jurídico probatorio porque pues, fueron testigos presenciales que estuvieron en la escena del crimen, les consta la comisión del delito, que fueron muy certeros o precisos en indicar el día, la hora, el lugar donde se produjo el hecho y que fue el sindicado el que lo cometió, etcétera, etcétera. Y que a través de esa declaración se probó que el acusado estuvo en la escena del crimen y que fue el que causó, digamos, pensemos si es un homicidio, la muerte de la víctima. Tiene que hacer un análisis de los documentos, qué probó con esos documentos, un análisis de los peritajes, qué probó con los peritajes, con la prueba material, etcétera, etcétera. O sea, no es una discusión sencilla, no son conclusiones o argumentaciones simples, sino que ahí el fiscal, tanto el fiscal como el defensor y el abogado del querellante, se lucen, por decirlo comúnmente. Ahí ellos exponen de la mejor forma, de la mejor manera, sus argumentaciones. ¿Para qué? Para convencer al tribunal. En el caso del ministerio, como les decía, convencer al juez de sentencia o al tribunal de sentencia que el acusado es autor responsable del delito atribuido. Entonces, digamos, esas son las famosas conclusiones o la discusión final a que se refiere el artículo 382. Y las partes civiles, pues también tendrán que hacer sus argumentaciones en relación a la reparación digna. Tendrán que exponer en qué consistieron los daños y perjuicios causados por el delito, el monto, la indemnización que pretenden, aunque eso pues debieron que haberlo ya hecho en su momento, pero en esta discusión final, pues reafirmarlo, ratificarlo, a efecto que el tribunal, al dictar sentencia, pues admita o declare con lugar la reparación digna. Entonces, luego de las conclusiones del fiscal, del defensor, del abogado del querellante y de las partes civiles, pues la ley en el artículo 382 habla sobre el derecho de réplica. Y el derecho de réplica, solo alguien quiere hacer una pregunta, levantó la mano. Bien, les decía que el artículo
382 habla en el, digamos, en el cuarto párrafo, en el cuarto párrafo del artículo 382 dice: "Solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Corresponderá al segundo la última palabra. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubiesen sido objeto del informe". O sea, la réplica prácticamente es una facultad que la ley procesal confiere tanto al Ministerio Público y al abogado defensor. Excluye al creyente, aunque pues aquí también se ha discutido un poco de que aquí habría prácticamente una desigualdad procesal, habría una discriminación hacia la víctima de no darle la oportunidad de replicar. Pero como son más que todo el argumento de algunos legisladores de por qué es que no se incluyó o no se le dio esa facultad al creyente adhesivo para replicar, porque pudiera ser que el creyente adhesivo no acuda con abogado, por un lado, y que pues obviamente él no siendo abogado, sino solo víctima, pero eso no implica que no sea importante, no tenga pues la capacidad de entender o comprender a qué se refiere ese derecho de replicar. O al menos hubiera hecho la salvedad de que, salvo si contara con abogado asesor, pues el abogado asesor podría también replicar. Pero en la ley así está y ese derecho de réplica pues únicamente corresponde al Ministerio Público y al defensor. Pero realmente, ¿qué será o qué es el derecho de réplica? Pues sencillamente, por ejemplo, cuando él, digamos, cuando imaginémonos en el ejemplo que yo les ponía, de que el Ministerio Público presentó testigos presenciales y que al declarar los testigos presenciales digan que en efecto ellos estuvieron el día, hora y lugar de la comisión del delito y que vieron que el acusado o presenciaron que el acusado fue la persona que le dio muerte a la víctima. Eso declararon los testigos. Sin embargo, en las argumentaciones o en las conclusiones finales puede hacer que el abogado defensor cuestione la declaración de esos testigos y diga, no es cierto que los testigos presenciales que presentó el Ministerio Público estuvieron presentes en la escena de crimen, toda vez que cuando yo los interrogué, pues no contestaron con certeza, eh, se pusieron muy nerviosos o fueron, digamos, se contradijeron, etcétera, etcétera. Entonces, el Ministerio Público debe replicar y entonces la réplica va a consistir en decir, no es cierto lo que el abogado defensor señala de que los testigos presenciales no estuvieron presentes. Sí estuvieron presentes. Y no es cierto que estuvieron nerviosos o se contradijeron, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la réplica, ¿ya? Digamos, contraatacar es un contraataque que desarrolla el Ministerio Público por los argumentos que expresó el defensor. O pudiera ser lo contrario, que el abogado defensor en sus argumentaciones haya manifestado que, por ejemplo, su patrocinado carece de antecedentes penales o policíacos, etcétera. Y que eso, pues, debe favorecerlo, porque es una persona que no ha sido procesada con anterioridad. Pero pudiera ser que sí existen antecedentes policíacos, entonces ahí el Ministerio Público puede replicar y decir, lo aseverado por la defensa en relación o con relación a que su patrocinado no tiene antecedentes policíacos, no es cierto, toda vez que sí tiene antecedentes policíacos, como se acreditó en, digamos, el ofrecimiento de prueba, en donde se acompañó un informe policial o antecedentes policíacos en los cuales se indica de que sí tiene antecedentes policiales, tantos ingresos, etcétera, etcétera. Esa es prácticamente el derecho de réplica.
No sé si queda bien claro esto. Sí, listo, muchas gracias. Bien, entonces, em, si no, puede ser también que no haya réplica, que nadie, que ni el Ministerio Público ni el defensor hagan uso de este derecho. Puede darse, en algunos casos, sí, generalmente, tanto el Ministerio como Público como la defensa sí hacen uso de este derecho y en algunos otros casos, pues si ellos consideran que no hay nada que replicar, pues no invocan este derecho. Luego, la ley también en el artículo 382 señala que si al momento de que el debate va a concluir está presente el imputado, pues se le debe conceder la palabra para que él se manifieste sobre lo que considere pertinente. Ya no es una declaración, digamos, sino que únicamente él expresa lo que estime, digamos, conveniente. Él puede decir, bueno, yo le solicito al tribunal de sentencia que me absuelva porque yo no tuve participación en el hecho, punto. O sencillamente otra cosa, si estuviera presentes. Si no, pues obviamente no, ¿verdad? Y también si la víctima estuviera presente en ese momento, también se le debe dar o se le debe conceder la palabra para que la víctima también pueda pronunciarse en relación a si desea manifestar algo, pues que podría ser nada más, sí, yo quiero que se haga justicia y que él sea condenado porque sí es culpable o sí fue el que cometió el delito, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que establece el artículo 382. Luego de esto, entonces ya viene la siguiente parte que es el juez o tribunal declara clausurado el debate y van a deliberar en sesión secreta. Esto es si se trata de un tribunal colegiado, es decir, de un tribunal de sentencia que está integrado por 3 jueces. Entonces, ellos dan por clausurado el debate, es decir, clausurar el debate significa que el juez de sentencia o el tribunal de sentencia, el presidente del tribunal, si es un tribunal colegiado, declara cerrado el debate, em, y lo clausura, ¿ya? Entonces, ellos se retiran de la sala de juicios y, se van a discutir, a deliberar para dictar la sentencia. Entonces, y puede ocurrir, digamos, el artículo 383 del Código Procesal Penal, si Diana Marisol Juárez nos puede apoyar con la lectura del artículo 383. Perdón. Voy bien, permítame. Lo leo ¿Me yo, escucha? licenciado. Sí, por favor, quien tenga el código a la mano. Artículo 383, deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. El juez de paz de sentencia realizará el análisis y valoración de la prueba producida durante el debate. Si lo estima necesario, podrá ordenar la reapertura del debate conforme lo establece el siguiente artículo. Esa parte del juez de paz de sentencia está derogado. Ah, ok. Y digamos, el artículo únicamente está donde dice deliberación. Inmediatamente después de clausurado el debate,
Los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. Hasta ahí es desde el artículo. Ya la otra parte está derogada. Eh, entonces, el artículo 383 habla de un tribunal colegiado, porque en ese entonces, pues, no existían todavía los jueces unipersonales de sentencia. Si el debate está siendo conocido por un juez unipersonal de sentencia, pues obviamente él se retira, clausura el debate y se va a su despacho a dictar la sentencia. Ya, digamos, porque es un solo juez. Ahora, digamos, cuando se trata de un tribunal de sentencia colegiado, pues entonces se van a discutir, etcétera, ¿verdad? La sentencia, si es condenatoria, es absolutoria, dependiendo las pruebas, los argumentos de las partes, etcétera, etcétera. Algo importante es lo que establece el artículo 384, que si Adela Marina Barrios nos apoya con la lectura, si tuviera a la mano su código. Licenciado, Artículo perdone, voy 3. manejando. Bien, alguien que por favor lee lectura al, Si gusta, lo apoyo yo, licenciado. por favor, Kimberly. Artículo 384. Apertura del debate. Si el tribunal estimare imprescindible durante la liberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a este fin la reapertura del debate. Resuelta la apertura, se convocará a las partes de la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deben declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará liberada el examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará en un término que no exceda de 8 días. Muchas gracias, Kimberly. Bien, esto les decía que es importante porque puede ser que cuando estén deliberando los jueces para dictar sentencia, consideran que es necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las pruebas que ya fueron diligenciadas en ese debate. Entonces no dictan la sentencia, sino que reabren el debate. Ya lo habían clausurado, ya habían cerrado el debate y lo que correspondía era dictar sentencia. Sin embargo, al analizar ellos todo lo acontecido en el debate y las pruebas, pues tienen dudas o no están convencidos, y para no emitir una sentencia sin certeza jurídica, pues entonces ellos dicen, no, mejor recibamos nuevas pruebas o ampliemos las que ya fueron incorporadas para tener mayores elementos, mayor certeza y seguridad jurídica para emitir su sentencia. Entonces reabren el debate y la reapertura del debate es exclusivamente solo para ampliar las pruebas que ya fueron diligenciadas o recibir nuevas pruebas, solo para eso. Si no hay nuevas pruebas, el tribunal considera que todas las pruebas, con las pruebas que se diligenciaron, están convencidos y que no tienen dudas, entonces dictan sentencia. Y la sentencia pues tendrá que ser, dependiendo, como les decía, de las pruebas existentes, si es condenatoria o es absolutoria. Entonces, en ese sentido, la, la, solo se da la reapertura en los supuestos que establece el artículo 384. Y la reapertura no puede excederse de 8 días. Y durante esos 8 días se reciben las pruebas o se incorporan, se amplían las que ya fueron incorporadas. Si no hay nuevas pruebas, entonces, y si no hay reapertura, para recibir nuevas pruebas o ampliar las que ya fueron diligenciadas, entonces en sí procede que el tribunal dicte la sentencia correspondiente. El artículo 385, que habla del sistema de valoración de la prueba de sana crítica razonada, establece que
el tribunal debe dictar su sentencia con fundamento en el sistema de la sana crítica razonada. Dice, para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponda. Bien, en ese sentido, entonces, la, ya vendría lo que es la sentencia. Y aquí tal vez vamos a solo a quizás hacer referencia, ya no tanto a estos aspectos, porque ya esto pues ya lo conocen ustedes, que fue materia de exposición del derecho procesal 1. Pero qué, digamos, y en qué consiste, dice la sana crítica razonada. Pues la sana crítica razonada, para que el tribunal de sentencia pueda emitir su fallo judicial, debe tomar en consideración la experiencia, la doctrina, la jurisprudencia, la lógica, el sentido común. Todos estos elementos integran la sana crítica razonada. Y entonces son elementos que el tribunal debe tomar en cuenta para dictar su sentencia. Es decir, una lógica jurídica, su expertise como jueces, como abogados, citar jurisprudencia, citar doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la ley habla de que al momento de dictar sentencia, el tribunal debe de tomar en cuenta, debe hacerlo conforme el sistema de la sana crítica razonada. Y les decía que la sana crítica razonada comprende la lógica, la expertise, los conocimientos de los jueces, la psicología, el sentido común, etcétera, etcétera. Entonces, luego de eso, entonces ya el tribunal, al momento de dictar sentencia, tiene que deliberar, discutir sobre, primero, las cuestiones previas. ¿Recuerdan ustedes que el artículo 369 habla de los incidentes? Si no se resolvieron en el debate y el tribunal decidió resolverlas hasta en sentencia, entonces deliberan sobre si declaran o con lugar o sin lugar esos incidentes o las cuestiones previas. Luego discuten la existencia del delito, si en efecto hay delito o no hay delito, o si el delito imputado por el Ministerio Público es el adecuado, o puede ser otro delito, porque de acuerdo a la ley, en el artículo 388, el tribunal puede en sentencia modificar la calificación jurídica del delito. Luego de la responsabilidad penal del sindicado, si es autor, qué clase de autor, material, intelectual, por cooperación, etcétera, o es, digamos, cómplice, también en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo al artículo 36 del Código Penal, o es encubridor. Y luego la calificación legal del delito, el fundamento legal o qué artículo del Código Penal lo regula, etcétera, y su calificación, pues, y la pena que va a imponer. Si es una pena mínima, es una pena máxima, es una pena intermedia, tomando en consideración lo que establece lo que, digamos, establece el Código Penal, a tomar en cuenta muchos aspectos, si hay agravantes, si hay atenuantes, si hay causas de justificación o hay causas de inimputabilidad, etcétera, etcétera, para poder imponer la pena. Y si se ejerció la responsabilidad, la reparación digna por parte de la víctima, pues también resolver sobre la responsabilidad civil, si la declara con lugar, sin lugar. También a hacer referencia a las costas procesales, aunque en materia penal generalmente un 98%
se exonera de costas procesales al acusado o al condenado. Es rarísimo, rarísimo que un tribunal de sentencia condene en costas procesales al acusado. Y esto obedece a varias razones. Una, que el acusado, estando privado, sobre todo si está privado de su libertad, pues no tendría la capacidad económica para pagar costas procesales. Entonces se exoneran de costas procesales a los acusados. Y además, también, además de estos aspectos, otros elementos o otras circunstancias u otros aspectos que el tribunal estime incluir en su sentencia. ¿Ya? Entonces, y la ley dice que se votará sobre cada cuestión y se resolverá por mayoría simple. Es decir, que en una sentencia puede que los tres, si es un tribunal colegiado, puede ser que los tres jueces estén de acuerdo en dictar una sentencia condenatoria o dictar una sentencia absolutoria. Como les decía, todo va a depender de la valoración que ellos le den a la prueba. Y tomando en consideración también los argumentos expuestos por las partes o los sujetos procesales. Y por eso la ley dice que por mayoría simple. Y mayoría simple cuando todos los jueces están de acuerdo en la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria. Pero puede ocurrir también que uno o dos de los jueces no estén de acuerdo con que se dicte la sentencia, ¿ya? Digamos que sea condenatoria o absolutoria, porque puede existir, digamos, el voto razonado que establece el artículo 387. Em, si nos pudiera apoyar con la lectura alguien del artículo 387, por favor. Yo aquí leo con mucho gusto. Gracias, Celeste. Artículo 387. Votación. Los vocales deberán votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuera el sentido de su voto sobre los procedentes, resolviéndose por simple mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Sobre la sanción penal o la medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará, en primer lugar, sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. Muchas gracias. Bien, como pueden apreciar ustedes de la lectura del artículo, si un juez no está de acuerdo, pues debe razonar su voto. Y eso ha ocurrido, de que puede ser que no estén de acuerdo los tres en condenar al acusado porque uno de los jueces cree que no se probó la participación y responsabilidad penal del acusado y que por lo tanto debió haberse dictado una sentencia absolutoria, pero los otros dos jueces sí están convencidos de que sí se probó la participación y la sentencia debe ser condenatoria. Entonces ahí prácticamente hay mayoría, dos son de la opinión o del criterio de que la sentencia debe ser condenatoria. Y entonces en este caso el juez que no está de acuerdo, pues sencillamente razona su voto exponiendo sus argumentos jurídicos, técnicos, que sostengan por qué considera él que la sentencia debe ser absolutoria. Cuando todos están de acuerdo en que sea condenatoria o absolutoria, pues ahí no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Esto es en cuanto a tribunales colegiados, pero si el proceso penal, el juicio oral y público fue conocido por un juez de sentencia unipersonal, pues prácticamente aquí no habría voto razonado ni discusión, sino sencillamente el juez toma su decisión, condena o absuelve y punto.
¿Alguna duda o comentario hasta el momento? En parte todo claro, Lick. Gracias. Nick, una duda. Usted decía Sí. cuando, vamos a ver, cuando dijo de la prueba, ay, Dios mío, el derecho de réplica, que Ajá. por ejemplo, venía el abogado y decía de que esos testigos no habían estado ahí o se habían puesto nerviosos. ¿Cómo o qué prueba presenta el Ministerio Público para decir, no, ellos no se pusieron nerviosos al momento del interrogatorio? ¿Esos interrogatorios los graban? Ajá. No, ahí, por ejemplo, en ese caso, el Ministerio Público lo que tiene que decir, no es cierto que los testigos se pusieron nerviosos, toda vez que fueron muy, digamos, serenos, tranquilos al contestar las preguntas que le formuló el abogado defensor. Cuando narraron los hechos de que les consta, fueron coherentes, fueron, digamos, no hubo ningún titubeo, ninguna incongruencia, ninguna contradicción en lo manifestado. Ahí no se presentan ya pruebas, sino que solamente el argumento de sostener que el testigo no incurrió en contradicciones o no se puso nervioso, sino que ahí nada más es de refutar lo que dijo el defensor. Ah, ok, ya, entonces deben de ser, así como usted dijo, muy convincentes para que si Exacto. considere eso. Ok, Ajá. gracias. ¿No? Servirle. ¿Alguien más? Bueno, aquí hemos señalado pues las clases de sentencia que establece el Código Procesal Penal y aquí pues estamos digamos, retrotrayéndonos al curso de Derecho Procesal Penal 1, en donde pues se expuso dos definiciones de lo que es una sentencia, que es una sentencia absolutoria, que es una sentencia condenatoria. Y las mismas están reguladas en el artículo, la absolutoria está regulada en el artículo 391 y la condenatoria en el artículo 392. Estas definiciones fueron expuestas por el doctor Alexis Calderón Maldonado, que es un jurista guatemalteco que ha escrito algunos textos de derecho procesal penal. Y él, al analizar la sentencia, tanto absolutoria como condenatoria, pues plasma en esta definición sus ideas o su pensamiento en cuanto al tema. Y para él, la absolutoria, una sentencia es absolutoria cuando dice aquellas que desestiman la pretensión de condena, es decir, que la desechan, por usar un término común, ya desestiman la pretensión de condena planteada por el acusador, es decir, que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia desestima lo que pretendía el Ministerio Público, que era la condena del acusado. Dice, primero, porque no existe hecho delictivo. Pudiera ser que no se probó la existencia del delito, sino que el hecho no revestía características delictivas o no queda acreditado el mismo, o no bien siendo hecho delictivo no se acredita que el mismo haya sido perpetrado o cometido por el acusado. Dice por ser inocente el acusado, por falta de pruebas o dudas o bien por falta de responsabilidad criminal. Sencillamente, en términos tan coloquiales, podemos decir que una sentencia es absolutoria cuando no se prueba la participación y responsabilidad penal del acusado con los medios de convicción presentados en el debate y que el tribunal no les dio valor jurídico probatorio. Y o ante ello, pues no hay otra alternativa más que emitir una sentencia absolutoria. Y la sentencia condenatoria, pues es lo contrario. Ya aquí, pues, como dice el autor, aquella que estiman procedente
o acogen la pretensión de condena planteada por el acusador. O sea, el tribunal le da la razón al Ministerio Público al imputarle al acusado el hecho delictivo y como consecuencia requerir una sentencia de condena. Y pues aquí es cuando se prueba con los medios de convicción o los medios de probanza que se desarrollaron en el debate, que se pudo quebrantar la investidura jurídica de presunción de inocencia del acusado y se probó su participación y responsabilidad penal. Y como consecuencia de ello, pues se hace acreedor de una pena, la que está asignada al delito, que puede ser, como les decía, una pena mínima, una intermedia o una pena máxima. O bien también no imponiéndole una medida de seguridad o corrección. Esas prácticamente son las dos clases de sentencia que regula el artículo tanto 391 como 392 del Código Procesal Penal. Y algo importante es que lo que dice el artículo 388 del Código Procesal Penal, que dice la sentencia no podrá dar por acreditar otro hecho al descrito en la acusación y auto de apertura a juicio o ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Es decir, que el tribunal de sentencia, sea colegiado o sea unipersonal, no puede, digamos, extralimitarse en su decisión, que no puede resolver más allá de lo requerido o digamos, o de lo que se probó o acreditó en el hecho, tanto en la acusación como en el auto de apertura y durante el desarrollo del debate. Sin embargo, la ley dice salvo cuando favorezca al acusado. Si hay circunstancias que favorezcan al acusado y atendiendo al principio de favor rey o indubio por reo, pues se debe resolver en favor del acusado. Y también el artículo 388, en el segundo párrafo, señala que el Tribunal de Sentencias tiene la facultad de prácticamente modificar la calificación jurídica del delito que el Ministerio Público imputó al acusado en la acusación y el juez en el auto de apertura de juicio. Y dice el segundo párrafo del artículo 388. En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Aquí podemos hablar del principio de congruencia, es decir, que la sentencia tiene que ser congruente con los hechos, ya planteados por el Ministerio Público en la acusación y admitidos por el juez en el auto de apertura a juicio. Por eso aquí se puede hablar de un principio de congruencia, es decir, que debe haber correlación, debe haber correspondencia entre el fallo que se va a emitir, la calificación jurídica que se le va a dar al tipo penal, con los hechos. O podemos imaginarnos que el Ministerio Público presentó la acusación por un homicidio y el juez aceptó la acusación por homicidio. Sin embargo, en el debate se probó con la prueba que no fue un homicidio, sino fue un asesinato porque hubo agravantes debidamente acreditadas y probadas en el juicio con peritajes o testigos o documentos. Entonces, el tribunal al dictar sentencia puede dictar no la sentencia si la condena. Si es condenatoria, pues dictar la sentencia por asesinato y ponerle una pena mayor que corresponda al delito de asesinato. Puede ser lo contrario también. Imaginémonos que el Ministerio Público presentó la acusación y el juez la admitió en el auto de apertura de juicio por asesinato.
pero en el debate oral y público con la prueba presentada se demostró que no hubo agravantes, que no concurrieron los presupuestos del artículo 132 del Código Penal y no es asesinato, sino es un homicidio. Entonces el tribunal puede condenar por homicidio, no por asesinato. Finalmente, en los artículos siguientes encontramos lo relativo a los requisitos de la sentencia que se deben cumplir de acuerdo al artículo 389 del Código Procesal Penal, el pronunciamiento que la ley dice en el artículo 390 que siempre debe ser en nombre del alguien que le dé lectura al artículo 390, así rápidamente, por favor. Gracias, Celeste. Ok. Artículo 390. Pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a los que la requieran. El original del documento se agregará al expediente cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora torne necesario diferir la redacción de la sentencia. Se leerá tan solo su parte resolutiva y el tribunal designará un juez relator que imponga a la audiencia, sintéticamente, de los fundamentos que motivaron la decisión. La lectura de la sentencia se deberá llevar a cabo a más tardar dentro de los 5 días posteriores del pronunciamiento de la parte resolutiva. Muchas gracias, Celeste. Bien, entonces siempre la sentencia tiene que comenzar diciendo luego de la fecha, por supuesto, la designación del tribunal y de la fecha, pues en el nombre de la República de Guatemala, este tribunal procede a dictar sentencia, etcétera, etcétera. La ley dice que si el caso es muy complejo o la hora es muy avanzada, pues solo se lee la parte resolutiva y se redacta la sentencia posteriormente, pero que no debe pasar de 5 días. Y la ley dice aquí, el tribunal designará un juez relator. Esto es cuando se trata de tribunal colegiado, que el presidente del tribunal designa a un vocal para que dé lectura a la sentencia. Pero si es un juez unipersonal, pues eso, el propio juez sería el que leería o su secretaria, o en todo caso la secretaria del tribunal, pero en este caso sería el juez el que lee lectura. em, si se dan los supuestos, pues lectura únicamente a la parte resolutiva, si no, pues entonces a la lectura íntegra de la sentencia. Y luego, pues también la sentencia puede contener algunos vicios, y los vicios están regulados en el artículo 394, que habla de vicios de la sentencia, y ahí el artículo hace una enunciación de 6 situaciones en las cuales se considera que una sentencia adolece de uno o varios vicios. Y luego el acta de debate. El acta de debate, pues del artículo 395 a 397 se refiere a lo que es el acta de debate. En todo debate debe faccionarse un acta. Y en este documento se hace constar todo lo que acontece durante el juicio oral y público. Con esto, pues prácticamente estamos agotando el tema del desarrollo o todo el procedimiento que debe realizarse en un juicio oral y público, y lo cual ustedes pueden complementar con la guía de debate que se les emitió el día de hoy. Y esa guía de debate es la que van a utilizar cuando cada grupo desarrolle su caso en el juicio oral y público. ¿Alguna pregunta o duda?
antes de reiterar la información que se dio al inicio. Algunos me dicen que no han enviado nada, y sí, yo tengo entendido que ya algunos de mis compañeros me indicaron que sí, ya la tienen en su poder algunos. Así es, Fíjese que compañero. Buenas noches, licenciado. Fíjese Ujú. que revisé en Classroom y en el grupo y no sé si estoy equivocado, pero por lo menos nosotros no lo tenemos. Bueno, yo tenía conocimiento que sí se había remitido hoy en la tarde, no pero le, si no, entonces más su tarde. auxiliar indicó que hoy en la clase se vería esa información. Bueno, yo le pedí a él que se lo mandara hoy mismo. Bueno, de todos modos, más tarde se les manda o mañana más tardar. Dice, al grupo de coordinadores no han mandado tampoco. Bueno, entonces sí se los vamos a mandar hoy en la noche o mañana más tardar. Bueno, entonces solo reiterarle, compañero, la información que yo al inicio de clases, antes de iniciar el tema, informé y hago la reiteración que el día lunes vamos a realizar el examen extemporáneo para los que presentaron su solicitud en tiempo y justificaron su incomparecencia en el horario de clase. Es decir, a la sección E le correspondería entonces a las 7 el día lunes. También indicarles que el día, creo yo que será mejor hasta el día viernes que iniciemos. El próximo viernes vamos a dar inicio a los debates con el grupo número 1 y ver si el lunes, pues confirmar si el sábado trabajamos este sábado, o si no, no trabajamos ese sábado, sino vamos a trabajar toda la semana. El día que les toque, digamos, a ustedes como sección E, el día viernes les toca de 5:30 y los días viernes, no, el día lunes a las 7. Cuando sea así, entonces así va a ser el horario del debate, aunque cuando sea en la primera hora será el debate a las 5 de la tarde, para que nos dé tiempo concluirlo a las 7 de la noche. Y trabajaremos entonces de la semana, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con 2 debates, uno para cada sección, en el orden que corresponde. Comenzamos el viernes con el grupo 1, luego el grupo 2, 3 y así sucesivamente. Si no hay ninguna duda o pregunta, entonces concluimos la actividad de esta noche. 2 horas tendrían para el debate, digamos, por grupo. Por eso decía que comenzamos a las 5 para las 7. Luego el otro grupo que le toque a las 7 será de 7 a 9 o antes, dependiendo el desarrollo de cada grupo, ¿no? Pues 2 horas máximo, un poco más, pero máximo 2 horas, o puede ser menos, dependiendo de cómo lo presente y lo desarrolle cada grupo. Eh, entonces, estamos ahí, compañeros. Nos vemos entonces el día lunes, primero Dios, que es presencial la próxima semana. Y entonces la próxima semana sería presencial su debate al grupo 1, el día viernes. De todos modos, hablaríamos el lunes sobre algunos aspectos. Si ustedes tuvieran alguna duda o alguna sugerencia, etcétera, etcétera. Entonces, damos por concluido. Sí, sí, eso ya lo hablábamos, que hay algunos que tienen clínicas el sábado y yo les indiqué que en otras oportunidades lo que hemos hecho es que se manda una nota al profesor de las clínicas para que les autorice no llegar, pero trataremos de que no trabajemos sábados en la mañana, sino en la tarde, si es que sea necesario. Por eso es que vamos a trabajar toda la semana para evitar trabajar sábados. Si no nos da tiempo, pues trabajaremos un sábado en la tarde
Y les decía que tenemos que concluir los debates el 20 de mayo, porque el 21 de mayo comienzan los exámenes finales, si es que no hay ninguna modificación en el horario y en el calendario. Entonces, que tengan una feliz noche, un buen fin de semana, un buen descanso y Dios primero, nos vemos el día lunes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Igualmente para ustedes, licenciado. Buenas noches. Noche, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿puedo hablar con usted? Sí, diga. Solo que se acercan los compañeros, disculpe.